Hola, en esta ocasión vamos con uno de los problemas más trabajados en física, que es el problema de la velocidad instantánea. Conocer la velocidad instantánea es conocer la velocidad que lleva una partícula o un objeto en un determinado instante de tiempo y en una determinada posición. Por ejemplo, si tomamos este carrito, ¿cierto? Y vemos el movimiento de este carrito, entonces este carrito se desplazó de A hacia B, estando en B, fíjense, se movió a C, no es que se haya bajado, es que la gráfica de abajo permite que la gráfica de arriba no esté saturada, porque fíjense que C está muy cerca entre A y B, entonces para no quedar saturada hay una gráfica de abajo. Entonces les decía, de B, estando en B, se devolvió hacia C, estando en C se fue hacia D, hacia E, hacia F. Y entonces el movimiento que hizo fue así. Pero esto que estoy mostrando es la trayectoria que hizo. Sin embargo, yo no sé las velocidades a las cuales viajó. ¿Qué es lo único que sé? Que salió de A, que se mueve en línea recta, que va de A hacia B, de B hacia C, pero no sé a las velocidades que viaja. En física se necesita siempre determinar la velocidad en una posición exacta y en un tiempo exacto. Por ejemplo, si este carrito viniera moviéndose, cuando llegue aquí a la posición A, yo necesito saber qué velocidad lleva en A. Exactamente, cuando pase por el punto A, qué velocidad lleva en A. Hay unos aparatos que le miden a uno la velocidad, ¿cierto? Que lo pone la policía en carreteras y determinan qué velocidad traía usted. La situación sería similar. ¿Qué velocidad llevaba este auto cuando pasó por A? En ese instante de tiempo. Entonces, esa se llama la velocidad instantánea. La velocidad en un determinado instante de tiempo o en una determinada posición sobre la trayectoria. Hasta ahora lo único que hemos hecho nosotros es calcular la velocidad promedio. Entonces tomamos un intervalo, por ejemplo el intervalo 0 a 10 segundos, y vemos cómo se movió los primeros 10 segundos. Entonces en los primeros 10 segundos en el segundo 0 estaba en A, en el segundo 10 está en B, y yo puedo deducir cuál fue el promedio de velocidad entre A y B. Recuerden que ese promedio de velocidad es lo que nosotros llamamos velocidad media, y dijimos que era una magnitud vectorial. Y esa velocidad media decíamos que era el desplazamiento que hizo en el intervalo de tiempo que hizo el desplazamiento. Por ejemplo, aquí el desplazamiento, si estoy entre 0 y 10 segundos, ¿cierto? Recuerden que el desplazamiento lo hallan ustedes como la posición final menos la posición inicial sobre el intervalo de tiempo. Entonces acá, la posición final, pues si yo estoy entre 0 y 10 segundos, la posición final será los 10 segundos, o sea en el punto B. ¿Dónde está en el punto B? Pues aquí en la tabla yo veo que la posición, mire, aquí dice posición en metros, para el punto B está a 52 metros. Entonces yo diría a 52 metros fue la posición final menos donde arrancó. Este menos va en la fórmula, ¿no? Mire, es el menos de la fórmula. Menos donde inició. Entonces inició a los 0 segundos, pero a los 0 segundos, ¿a qué distancia estaba el observador? A 30 metros. Entonces menos 30 metros. Esa era la distancia a la cual estaba el observador, y dividido en el intervalo de tiempo. Eso se registró entre el segundo 0 y el segundo 10, o sea que tardó 10 segundos en hacer ese cambio de posición. ¿Cuánto fue el cambio de posición? Pues de 22 metros y lo logró en 10 segundos. Y entonces aquí está la velocidad media, 2.2, si yo digo 22 entre 10 me da 2.2 metros por segundo. Esa es la velocidad promedio del intervalo AB, ¿cierto? Pero eso no necesitamos aquí, necesitamos saber la velocidad exacta a la que llevaba cuando pasó por A o cuando pasó por B, cuando pasó por un determinado punto y en un determinado tiempo, que es el problema de la velocidad instantánea. ¿Cómo se solucionó este problema? Pues se logró precisamente a través de la velocidad media. Se trabajó exactamente con esta velocidad media. ¿Y qué fue lo que se hizo? Pues este intervalo de tiempo que acabamos de tomar, fíjese, este intervalo de tiempo fueron 10 segundos. Entonces acabamos de calcular la velocidad promedio en un intervalo de tiempo de 10 segundos. Eso me da una idea aproximada de que la velocidad a la que pasó por A debe estar por acá cercana a este valor, a 2,2 metros por segundo. No es ese valor, pero debe estar por ahí cerca de ese valor. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues calcular la velocidad media, pero en un intervalo más pequeño. Entonces, por ejemplo, si no tomo el intervalo 0,10 segundos, sino que tomo un intervalo más pequeño, recuerden que nuestro objetivo es calcular la velocidad cuando pasó por A, en el instante que pasó por A, ¿cierto? Entonces ya lo habíamos dicho acá, lo repetimos. Si tengo mi carrito,
mi carrito viene a cierta velocidad, pasa por A, y justo cuando pasa por A, ahí hay un observador. Pero el observador no está en A, fíjese. El observador está en el origen, en 0. Siempre el observador lo vamos a colocar ahí en 0. Ahí está el ojo del observador en 0. Y fíjese que está con un cronómetro en la mano. Y el cronómetro marca 0. Y está observando el vehículo. Y como les decía, el vehículo se me viene moviendo. Cuando pasa por A, él pasa con cierta velocidad. Y entonces está a 30 metros justo adelante del observador. Y ahí activa su cronómetro el observador, ¿cierto? Y entonces él pasa a cierta velocidad y sigue su trayectoria. Y estamos buscando qué velocidad llevaba cuando pasó frente al punto A. Bueno, y entonces como les decía, para calcular esta velocidad en el instante que pasa por A, la velocidad instantánea, se logró a través de la velocidad media. Aquí, a través de la determinación de esta velocidad media. Pero entonces habíamos dicho que íbamos a tomar un intervalo más corto, que estábamos trabajando entre la velocidad media entre 0 y 10 segundos, entonces lo que se hizo fue no entre 0 y 10, sino tomar la velocidad media entre 0 y 5. Entonces acá vamos a los 5 segundos, miren. Y resulta que a los 5 segundos, si usted viene a la curva y se va para la vertical, donde están las posiciones, se encuentra que a los 5 segundos está 50 metros adelante del observador. Entonces acá, como si lo estuviera usted viendo acá, miren, ahí está nuestro observador con su cronómetro, pasó por A, ¿cierto? 5 segundos después pasa aquí por la posición 50 metros, ahí pasa. Y entonces puede usted calcular la velocidad media en el intervalo 0 a 5 segundos. Fíjese que arriba lo que hicimos fue calcular la velocidad media, ¿cierto? Pero en un intervalo de tiempo más grande, que fue el intervalo 0 a 10 segundos. Entonces estamos reduciendo ese intervalo a la mitad. Y entonces la velocidad media, nuevamente, recuerde, posición final. La posición final pues es la posición a los 5 segundos, Miche, que es 50 metros. Entonces aquí usted me escribe 50 metros menos de la fórmula la posición inicial. La posición inicial pues es la posición cuando pasó por A, en el inicio del movimiento. Y a los 0 segundos que fue el inicio del movimiento estaba en A, que era 30 metros. ¿Listo? Y que ese valor, pues ya lo habíamos dicho, igual está aquí en la tabla, mire. A los 0 segundos, ¿cierto? Está a 30 metros a la derecha del observador, mire. Aquí está el observador, está en el punto A, 30 metros a la derecha, ahí está. Sobre el intervalo de tiempo. Fíjense que el intervalo de tiempo aquí sería 0 a 5 segundos, o sea, 5 segundos. Si hacemos 50 menos 30, pues esto nos da 20 metros en 5 segundos, ¿cierto? 5 segundos. Y esto me da que la velocidad media fue de 4 metros por segundo. Fíjense que ya me dio un valor diferente. Pero este valor ya es más cercano a la velocidad que llevaba en A. Es un promedio todavía, pero un promedio más cercano a la velocidad que llevaba en A. Sin embargo, todavía no es exacto. ¿Qué se hizo para conseguir mayor exactitud? Pues no se tomó la velocidad media entre 0 y 5 segundos. Se tomó todavía un valor mucho más exacto. Entonces se calculó la velocidad media entre 0 y 1 segundo. O sea, el promedio de velocidad en el segundo 0 y el segundo 1. O el promedio de velocidad cuando ha transcurrido un segundo. Eso es muy próximo a la velocidad del punto. ¿Y entonces qué se hizo? Pues para un segundo, ¿cierto? Mire, si vamos aquí por la gráfica, para un segundo esa partícula, ese automóvil está en cierta posición. Está delante de A. ¿Qué posición? Fíjense que aquí exactamente es 30 y aquí exactamente es 40. Está a 34, mire. Está en 34 metros adelante del observador. Un segundo después, 34 metros. Luego, si yo calculo la velocidad media, ¿cierto? O velocidad promedio entre el segundo 0 y el segundo 1, pues eso ya es una velocidad casi que la del punto A. Y entonces, posición final, pues dijimos que eran 34 metros la posición cuando había transcurrido un segundo. Mire, cuando había transcurrido un segundo, 34 metros. Menos la posición inicial a los 0 segundos, recuerda que estaba a 30 metros a la derecha, el intervalo de tiempo transcurrido un segundo. Y entonces aquí me vuelve a quedar 4 metros por segundo. ¿Listo? Que fíjense que parece que estoy confirmando que esa es la velocidad en el intervalo. Sin embargo, puede ser que sea 405, que sea 41. Entonces, ¿qué se hace para saber con mayor exactitud? Entonces, no tomo la velocidad media entre el segundo 0
y el segundo 1, sino entre el segundo 0, fíjese, yo puedo dividir esto en 10 partes iguales. Y puedo tomar el segundo, mire, 0,1. Esto es el segundo 1, ¿cierto? La décima parte es el segundo 0,1, 0,1 segundos. Entonces, si yo tomo el promedio de velocidad entre 0 segundos y 0,1 segundos, o sea, una décima de segundo después, pues esa va a ser la velocidad, prácticamente la velocidad de A. Sin embargo, fíjese que hay un problema ahí con la gráfica, pues que es difícil mirar la posición a los 0,01 segundos, ¿cierto? Bueno, pero la idea ¿cuál es? Que realmente lo que estamos haciendo es que determinamos la velocidad instantánea haciendo que este intervalo de tiempo sea cada vez más pequeño. Mire, aquí el intervalo de tiempo fue de 10 segundos. Aquí el intervalo de tiempo fue de 5 segundos. Aquí el intervalo de tiempo fue de 1 segundo. Y estamos tratando de reducir más ese intervalo. ¿Hasta dónde? Lo más cercano a 0. Entonces aquí dice, el intervalo de tiempo debe tender a 0. Debe ser 0,1, 0,01, 0,0001. Lo más cercano a 0. ¿Y qué estoy haciendo? Fíjese que arriba está el cambio de posición en ese intervalo sobre lo que pasó, el tiempo que transcurrió en ese intervalo, la cantidad de tiempo que transcurrió en ese intervalo. ¿Listo? Y este estudio lo hizo Newton, y este límite encontré una manera de hacer lo que es lo mismo que derivando la función de posición respecto al tiempo. Y así logró determinar la velocidad instantánea, llevando el intervalo de tiempo muy cercano a 0 y calculando la velocidad promedio en un intervalo de tiempo muy cercano a 0. Así fue como solucionó la velocidad instantánea. Esa solución es la base de lo que llamamos el cálculo diferencial, por eso aquí decimos derivada de la función respecto al tiempo, la diferencial. ¿Listo? Y geométricamente tiene una explicación. Entonces, fíjese, nosotros calculamos la velocidad media entre A y B para hallar la velocidad de A, ¿cierto? Pero luego redujimos el intervalo, o sea que lo que hicimos fue correr el punto B, acercarlo al punto A. Cuando yo voy acercando el punto B, mire, al punto A, me voy acercando, miren, hacia A. Aquí lo que estoy haciendo, como debajo está el tiempo, ¿cierto? Debajo está el intervalo de tiempo. Entonces aquí lo que estoy reduciendo es este intervalo de tiempo, miren. Este delta de tiempo, aquí tenemos el tiempo, estoy reduciendo este intervalo de tiempo. Mírenlo aquí lo grande que es. Pero si yo acerco más el punto B, miren, este intervalo de tiempo pues se reduce, miren lo que es más corto, ¿cierto? Más corto el intervalo de tiempo, el delta de t. Y si sigo reduciendo, mire, se reduce el intervalo de tiempo. ¿Hasta dónde tengo que reducir yo ese intervalo de tiempo? Entonces yo dije que lo más cercano a 0. Entonces la idea es que ese intervalo de tiempo sea bien pequeñito, mire. Que este delta de t, aquí lo vamos a colocar, mírenlo. Que este intervalo de tiempo delta de t tienda a un valor lo más cercano a 0. ¿Y qué pasa? Si usted se fija, cuando se está calculando la velocidad media, se está hallando la pendiente de esta recta azul. Y entonces la pendiente va cambiando, mire. Y esa pendiente se va acercando a un valor. Cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, esta recta que se llama la recta secante, y se llama la recta secante es porque si se fijan, la recta azul con respecto a esa curva, me la toca en 2 puntos, fíjese. Me la toca en el punto A y en el punto B. Toca la curva en 2 puntos. Pero cuando yo acerco el punto B, lo voy acercando hacia el punto A, esa recta, fíjese cómo va aumentando su pendiente, pero adicionalmente va a cambiar. Cuando esto sea muy cerca a 0, va a cambiar de ser recta secante a ser una recta tangente. Y entonces vamos a decir que la velocidad instantánea es igual a la pendiente de la recta tangente. Tangente al punto, ¿no? Ahí está. La velocidad instantánea para A es el valor de la pendiente de esta recta que hace tangencia a la curva. Mire, hace tangencia a la curva, o sea que toca la curva exactamente en el punto A. Entonces, si calculo el valor de esta pendiente, obtengo el valor de la velocidad instantánea,
Eso me da una herramienta para calcular la velocidad instantánea en cualquier punto. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la velocidad cuando pasa, la velocidad exacta cuando pasa por B, ¿cierto? Por B no, por aquí, por E. Entonces miren esa recta. Si ven que esta recta hace tangencia a esta curva en E, entonces la velocidad, por ejemplo, en el punto E sería igual a la pendiente de esta recta, al valor de la pendiente de esta recta. Obviamente si ven que esta recta va decreciendo, esta pendiente es negativa. Claro, la velocidad aquí va a ser negativa porque el objeto se está desplazando hacia la izquierda. Recuerde que hacia abajo es la izquierda. Y hay muchos problemas que los solucionamos así. La velocidad instantánea, la pendiente de la recta tangente a la curva. Eso también matemáticamente se consigue a través de la derivada de la función respecto al tiempo. Esa es una manera de calcular la velocidad instantánea. Hay otras maneras de calcular la velocidad instantánea. Entonces hay muchos problemas donde se conoce cómo es el movimiento de la partícula y me lo describe una ecuación. Por ejemplo, me dicen, la ecuación del movimiento de una partícula está dada por 3t cuadrado más 5t menos 2. Esto que le dan acá, y bueno, normalmente le dicen x está dada en metros y t está dado en segundos. Normalmente le dicen las unidades. Quiere decir, o qué es esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación le sirve para que usted, conocido el tiempo, logre determinar la posición de la partícula. Por ejemplo, si le dieran esa ecuación, usted diría, bueno, ¿cuál es la posición de esa partícula a los 0 segundos? O sea, la posición inicial. Y entonces viene y reemplaza el tiempo, lo reemplaza por 0 segundos, porque usted necesita saber la posición a los 0 segundos, entonces le queda 3 por 0 al cuadrado, más 5 por 0, menos 2. Obviamente la posición a los 0 segundos le está dando menos 2 y le dice que esto está medido en metros. Entonces fíjese, ahí le está dando menos 2 metros. Y con esta ecuación usted puede determinar dónde está la partícula en el instante de tiempo que usted quiera. ¿Listo? Estas ecuaciones, pues hay que determinarlas. Por ejemplo, hay una ecuación como esta que rige la trayectoria de la Tierra. Y yo puedo determinar en cualquier parte del año en qué posición está la Tierra con respecto al Sol. Y lo único que tengo que reemplazar es el instante de tiempo que yo necesito. Bueno, pero esta ecuación es súper especial, porque resulta que Newton dijo que si usted deriva esta ecuación respecto al tiempo, obtiene la velocidad. Y lo que obtiene es una ecuación de velocidad. Entonces, mire, voy a derivar esto respecto al tiempo. O sea, voy a derivar la ecuación 3t cuadrado más 5t menos 2 respecto del tiempo. Y con eso obtengo la ecuación de velocidad. Entonces la ecuación de velocidad es, recuerden la derivada, este 2 baja a multiplicar al 3, 2 por 3, 6, se le resta 1 al exponente, 2 menos 1, 1, entonces me quedará 6t, ¿cierto? Igual acá, recuerden que el exponente es 1, entonces este 1 baja a multiplicar al 5, 5 por 1, 5, ¿cierto? Le resto 1 al exponente, 1 menos 1, 0, t a la 0 es lo mismo que 1, o sea que 1 por 5, 5, entonces aquí me quedaría más 5, y recuerden que la derivada de una constante es 0. Listo, y ahí me queda esta ecuación. Resulta que esta es la ecuación de velocidad. Con esta ecuación usted puede determinar la velocidad en cualquier instante de tiempo de esta partícula que se registra este movimiento. Ojo, no es de esto es otro ejemplo de una partícula que registra este movimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial es la velocidad a los 0 segundos. Entonces usted viene y reemplaza el tiempo por 0, ¿cierto? Y le queda que la velocidad inicial, o sea, a los 0 segundos, ¿cierto? Es de 5 metros por segundo. ¿Sí ven? Esa es la velocidad que lleva en el instante t igual a 0. Ahora, si yo quiero conocer la velocidad en el instante 10 segundos, lo puedo hacer. Reemplazo simplemente acá en la ecuación de velocidad el tiempo por 10 segundos. Y entonces yo diría 6 por 10 segundos, ¿cierto? Más 5. Y entonces la velocidad en el instante de tiempo de 10 segundos me quedaría 6 por 10, 60, más 5, 65 metros por segundo. A los 10 segundos ya va a velocidad de 65 metros por segundo. Y en cualquier instante de tiempo, así el tiempo sea decimal, así sea 0,05. Entonces simplemente reemplaza aquí el tiempo, hace la operación y obtiene la velocidad. Y con esta ecuación se consiguen las velocidades
en cualquier instante de tiempo. Este es otro tipo de ejercicios, diferente a este que hay que hallar la pendiente de la recta tangente, pero la pendiente realmente lo que está haciendo es calculando la velocidad promedio, solo que en un intervalo de tiempo tendiendo a cero. Y para finalizar, entonces recuerde, la velocidad promedio es la velocidad de la recta secante y la velocidad instantánea es la velocidad de la recta tangente. ¿Listo? Y la recta tangente, cuando usted tiene la curva, pues traza que haga tangencia en el punto donde necesita calcular la velocidad y ahí simplemente calcula la pendiente de esa recta y obtiene la velocidad instantánea. Algunos me dicen, acá me preguntan ¿cómo? Pues recuerden que la tangente de acá simplemente usted coge y forma un triángulo debajo de esa recta verde. Puede ser este triángulo, mire. Puede ser este triángulo que le estoy sombreando acá, mírelo. Y en este triángulo, fíjese, en este triángulo la pendiente queda determinada como el delta de altura, o sea, esta altura, mire. Este es el delta de altura, pero como aquí estoy manejando posiciones, ¿cierto? En la altura es el cambio de posición, mire, porque aquí en la vertical es X, mire, o sea, el cambio de posición. ¿Cuánto cambió de posición? Pues usted puede ver de acá hasta aquí cuánta altura hay, ¿cierto? Puede determinarlo, mire, de 0 a menos 60, ¿listo? Y en cuánto tiempo logró ese cambio de posición. Entonces usted puede determinarlo en la base, mire la base del triángulo. Estaba aquí como en 27, ¿cierto? Y llegó hasta 46. Y entonces ahí puede determinar en cuánto tiempo logró ese cambio. Y simplemente divide delta X entre delta T, le da la pendiente y le recuerdo que la pendiente es la velocidad. Que si está en descenso, esa velocidad va a ser un valor negativo, ¿no? Y así calcula la velocidad instantánea a través de la pendiente o a través de la ecuación. ¿Listo? Y con esto queda determinado el problema de la velocidad instantánea.